Es un gozo estar con vos en este mediodía. Qué hermoso es poder cantar juntos a nuestro Señor, recordarnos estas verdades contenidas en la Escritura. Y hoy vamos a retomar la serie de Hechos. Estuvimos estudiando finales del año pasado, llegamos hasta el capítulo 6 de Hechos y hoy vamos a retomar, porque tuvimos una pausa ahí, estuvimos estudiando Adviento, pero vamos a tomar hoy Hechos capítulo 6. Y para ponerte un poquito en contexto de lo que ya habíamos estudiado, el último domingo que predicamos Hechos, se predicó acerca de cómo la iglesia, cómo los seguidores de Jesús iban creciendo, iban aumentando, se iban sumando junto a los apóstoles. Y obviamente junto con este crecimiento, las demandas también, las necesidades también crecían. Veíamos que el pastor John nos comentaba, nos predicaba acerca de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria del alimento. Entonces los apóstoles dijeron, vamos a escoger a 7 hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que puedan estar desarrollando esta tarea. Y me puse a ver las características de estos 7 hombres, y eran 7 hombres que eran seguidores de Jesús y ya. No hay muchas descripciones, de hecho ahí salen los nombres, pero no hay descripción de que ellos hayan sido escogidos porque eran el hermano del apóstol que también estuvo. No. Eran simples seguidores de Jesús como vos y como yo. 7 hombres comunes y corrientes que de especial, ¿sabes qué tenían? Nada. Probablemente ellos estaban ahí aprendiendo, seguían al Señor y por eso estaban ahí. Y ellos fueron los 7 elegidos. Dentro de esos 7 estuvo Esteban. Y hoy vamos a estar viendo la historia de Esteban, el primer mártir que podemos ver en la palabra con respecto al Evangelio. Probablemente has escuchado esta frase: necesitamos parecernos a Jesús. Si no la has escuchado, la acabas de escuchar por primera vez en tu vida. Si amas a Dios, si estás buscando a Dios, necesitas parecerte a Jesús. Necesitas ser como Jesús. Y yo lo escuché tantas veces esta frase que recuerdo decía, pero qué difícil ser como Jesús. Probablemente admiraba al pastor en el que yo estaba allá en Argentina, en la iglesia. Decía, sí, pues, está apartado para los pastores, ¿no? El pastor en la iglesia se supone que es el que más se tiene que parecer a Jesús. Y no me daba cuenta de que no tenía nada que ver eso. Y a lo mejor estás pensando, espérate, pastor, no me vengas que en el 2024, que ahora tengo que parecerme a Jesús. Apenas puedo leer el devocional, trato de orar en las noches y me quedo dormido, y tú me vienes con que me tengo que parecer a Jesús. Vamos a ver en la palabra si eso estaba apartado para unos pocos o si eso era realmente posible. Te quiero presentar hoy 5 características que no podés pasar por alto si te consideras hijo de Dios. Para ello, te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 nos relata la historia de Esteban, la narrativa de la historia de Esteban. Y este hombre no fue un apóstol, este hombre no tuvo una aparición sobrenatural de Jehová que le dijo que no se le apareció ningún ángel, era una persona común y corriente como vos y yo. Hechos capítulo 6, a partir del versículo 8, pero antes quiero presentarte mi idea central. Vivir como Cristo vivió no será fácil, pero sí glorioso para su reino. Vivir como Cristo vivió no va a ser fácil, pero sí va a ser glorioso para su reino. Para vivir como Cristo vivió necesitamos tener la sabiduría que Dios tuvo y también el poder que Dios tuvo. Pero espérate, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo es esto de que tengo que tener la sabiduría que Jesús tuvo y el poder que Jesús tuvo? Vamos a estudiar un poquito de Esteban. Esteban, la palabra no dice quién era,
exactamente, no nos habla de su familia, no nos habla de su papá, de su esposa, no nos dice si tenía hijos. No se saben muchos detalles de la vida de Esteban, pero sí sabemos, podemos sacar algunas deducciones. Por ejemplo, Esteban no terminó el Instituto Lumina. Y espero que en esta no te parezcas a Esteban, porque sé que en esa sí hay varios que sí se parecen. Esteban no leyó la Biblia completa. Claro que no la leyó, todavía no estaba escrita la Biblia completa. El apóstol Pablo todavía no era Pablo, era Saulo. Esteban no tenía una maestría en divinidades. Esteban no tenía años de experiencia como misionero. Esteban, como te dije, no se le apareció ningún ángel, ni tampoco una zarza ahí ardiendo en la que Dios le hablase. Esteban fue una persona como vos y como yo, un seguidor de Jesús más, pero fue un seguidor entregado, un seguidor que tuvo un corazón completo para Dios. Fue fiel incluso aunque esa fidelidad le cueste a él su propia muerte. Versículo 8 dice en adelante, hasta el 10, vamos a ver. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hemos visto varias veces Dios hizo grandes prodigios, señales, milagros. Vimos a Pedro, ahí la sombra de Pedro sanaba. Y acá también está Esteban haciendo prodigios, milagros, a través de una persona común y corriente. Y estarás pensando, pero pastor, no veo los prodigios y los milagros del día de hoy. No pasan en mi vida. ¿Será que no estoy siendo buen cristiano? ¿Cuántas veces Dios ha cambiado tu manera de pensar? ¿Cuántas veces Dios ha cambiado tu manera de reaccionar, tu forma de hacer las cosas? ¿No te has dado cuenta que esos son prodigios y señales en el día de hoy que dan testimonio de quién es Jesús? ¿Pero qué había en Esteban que fue seleccionado entre estos 7 hombres? En Esteban dice la palabra que él estaba lleno del Espíritu Santo, tenía sabiduría, tenía un buen testimonio, había un corazón entregado al Señor, había un dominio del Espíritu Santo sobre la vida de Esteban, un dominio absoluto de Dios, una posesión del Espíritu Santo sobre su vida, y él era sabio. Y esta sabiduría podemos atribuírsela al Espíritu Santo. No hay indicios de que Esteban sea letrado, fuese más inteligente, más preparado o más educado que estos judíos. El versículo 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían refutarle, no estaban a la altura. Otra versión dice, no eran rivales para su sabiduría y su espíritu cuando hablaba. ¿No te resulta un poco familiar este tipo de situaciones? Se hacen señales y prodigios, alguien se levanta en contra de lo que está pasando y cuando habla esta persona que hace señales y prodigios se quedan sin respuesta. Exactamente lo mismo que pasaba con Jesús. Estas señales que Esteban estaba haciendo no eran más que la capacidad del Espíritu Santo obrando a través de él. Cuando nosotros somos dominados por Dios, hacemos cosas, llegamos a hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Cuando somos empoderados, gobernados, eso es evidente. Gobernados por Dios no pasa desapercibido. Y Esteban estaba siendo lleno del Espíritu Santo, así como lo fue Jesús. Y Dios nos equipa con su obra, con lo que necesitamos para su obra, a través del Espíritu Santo. Por eso, como hijos, necesitamos ser equipados. De hecho, podemos ver en Éxodo 35, dice, versículo 31, menciona ahí a algunas personas y dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte. Cuando somos llenos del Espíritu Santo somos empoderados, equipados con lo que necesitamos para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Algunos a eso le llaman unción.
Y esto es precioso porque nos lleva a un lugar de una dependencia total y absoluta, donde entramos en una dimensión desconocida e incontrolable, porque vos decís, ¿cómo es posible? El otro día estábamos en la casa el viernes partiendo la rosca y decía, este cuate subía a predicar y predicaba muy bien, pero se bajaba ahí, era un chamaco más. O de pronto vos ves gente que dice, wow, qué usado, cómo el Señor lo utilizaba. Y ves su vida y te das cuenta que hay algo sobrenatural ahí. Es Dios trabajando, obrando. No te imaginas la cantidad de veces que he estado en consejerías, que he dado consejerías, que he predicado y que de pronto ese consejo que estoy dando es para mí. De pronto esa palabra que estoy dando para mí. Porque no soy yo quien la está dando, sino que Dios a través de mí para su obra. Y como hijos de Dios necesitamos ser empoderados si queremos vivir como Jesús vivió. Necesitamos ser empoderados para su gloria. No podemos tratar de ser como Cristo fue por nuestras propias fuerzas. No podemos alcanzar la salvación por nuestras propias obras o imitar los comportamientos siquiera de Jesús. No se puede. Intenta, por favor, intenta dejar el pecado al 100%. No puedes, porque esa es tu naturaleza. La única manera de poder dejar esas cosas que no están bien, esas cosas que tú sabes que te llevan a perdición y que no sabes cómo dejarlo porque es más fuerte que vos, es siendo lleno del Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios puede usarte para su gloria. Y tenemos que darnos cuenta que buscar esta semejanza con Jesús la podemos hacer únicamente porque estamos unidos a Él. Si no estamos unidos a Él, no hay manera de poder parecernos a Él. A través de esa unión con Cristo podemos vivir como Cristo. Y la sabiduría es mucho más que un conjunto de principios, filosofías o experiencias. La sabiduría es una persona, es Cristo. Y cuando estás unido a Él, Él te hace sabio. Dice que los simples son utilizados como sabios para avergonzar a lo que es complejo, a lo que es sabio. ¿Por qué? Porque no se trata de nuestra sabiduría, no se trata de nuestra capacidad, no se trata de lo que nosotros somos, se trata de Cristo. Y te quiero preguntar en este mediodía, ¿estás buscando ser lleno de fe, poder y sabiduría por parte de Dios? Porque de lo que estamos llenos, eso es lo que nos controla. Si estás lleno de envidia, el éxito de los demás te va a molestar. Si estás lleno de lujuria, tu apetito sexual te va a llevar a lugares muy oscuros. Si estás lleno de ira, las peleas o incluso el asesinato en tu mente se va a dar. Pero si estás lleno del poder de Dios y de la sabiduría de Dios, vas a vivir una vida como la que demostró Esteban, una vida en servicio a los demás que exalte a Cristo. ¿Recordás los 5 principios que te dije que te iba a mencionar? Este es el primero. Un hijo de Dios tiene sabiduría y es empoderado como Jesús. El segundo principio es, un hijo de Dios soporta la prueba como Jesús la soportó. Al ser empoderados por el Espíritu Santo, podemos soportar lo que Jesús soportó. Fíjate el versículo 11 al 15, dice, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. No estaba haciendo eso Esteban. Esteban en absoluto estaba hablando en contra de Moisés, ni en contra de la ley, ni en contra del templo. Y estos mentirosos hicieron lo mismo que hicieron con Jesús. Fue acusado de blasfemar
en contra de Dios, en contra de la ley, en contra de Moisés. De hecho, en el versículo 15 podemos ver a Esteban que se asemeja a Moisés porque dice que su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. Eso pasaba con Moisés cuando él estaba con Dios, pasaba tiempo con Dios, su rostro resplandecía. Pero estos hombres, al no poder refutar la sabiduría que había en él por la obra del Espíritu Santo, lo acusaron falsamente, al igual que a Jesús. Y él pudo soportar esa prueba. Muchas de las mismas acusaciones falsas que estuvieron sobre Esteban fueron puestas también a Jesús. Quizás no estés en ese lugar. Quizás hoy no vas a estar frente a un concilio donde te están acusando que hablaste en contra de las leyes. Pero ¿cuántas veces tienes que pasar en pruebas por ser hijo de Dios? ¿Cuántas veces te ha ido mal por tener que decir, no, ¿sabes qué? Prefiero perder este negocio que hacer el negocio chueco? ¿Cuántas veces has tenido que decir, ¿sabes qué? Yo no falsifico firmas porque no corresponde. ¿Cuántas veces has tenido que decir, ¿sabes qué? Prefiero perder este dinero, prefiero perdonar, prefiero hacer esto otro. ¿Por qué? Porque el Señor está en ti. Soportamos la prueba y pasamos la prueba como Jesús la pasó, porque Él la pasó también. Las palabras de Esteban fueron tergiversadas, falsas acusaciones fueron en su contra, y es un mismo patrón con Jesús. De hecho, el mismo Jesús lo anticipaba en Lucas 21, dice, pero antes de todas estas cosas, a ustedes les van a echar mano, los van a perseguir, los van a entregar en sinagogas, en cárceles, los van a llevar delante de reyes, gobernadores por causa de mi nombre. Esto les va a dar a ustedes la oportunidad de testificar, por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Literal lo que le estaba pasando a Esteban. Dice, van a ser odiados por causa de mi nombre, sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Como te digo, quizás vos no estés frente al concilio acusado de hereje, pero hay momentos donde tu fe va a ser puesta a prueba. Y se va a ver de qué está hecha tu fe. Nosotros también podemos hablar con confianza acerca de Cristo, sabiendo que Dios estará con nosotros cuando estemos en estos momentos de dificultad. Nunca estamos solos cuando nuestra fe es probada. Él está con nosotros. Y Esteban había sido víctima de la misma acusación que soportó Cristo. Cuando anunciamos la buena nueva, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos del perdón de los pecados, cuando hablamos de que hay salvación en Jesús, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Pero tenemos que estar listos para ser excluidos, avergonzados, burlados, tergiversados, incluso asesinados por ello. Siempre ha sido así y siempre va a ser hasta que mi Rey regrese. ¿Por qué caemos en la falsa ilusión, tentación de pensar que el cristianismo es cool? Tiene que ser cool, tiene las luces, tiene que estar bonita, la decoración navideña, no, está bien, no le pusieron bolita al arbolito, la pusieron todas ahí. Sé que más de uno lo pensó. Voy a abrir la palabra porque hoy me siento triste. 21 versículos para empezar bien el día. Y malinterpretamos lo que significa ser hijo de Dios. No estamos entendiendo realmente de qué se trata esto. El cristianismo es peligroso para aquellos que atesoran esta vida y dicen, esta vida es mía y yo la quiero guardar para mí y no quiero perder nada de lo que tengo. Por eso hablar de perdón es como, olvídalo. Tú no hiciste nada para ganarte mi perdón. Por eso para hablar de generosidad, te voy a dar, pero siempre y cuando yo no me quede sin. Aquellos que atesoran esta vida, el cristianismo es muy amenazante. El cristianismo realmente te lleva a hacer lo que Jesús hizo, perderlo todo, incluso tu propia vida si es necesario en beneficio de alguien más. Vivir como Cristo vivió no va a ser fácil, pero sí glorioso para su reino. Hoy, todos los que estamos aquí,
¿Sabes por qué estamos acá? Porque hubo alguien que una vez dijo, no voy a negarlo nada, voy a entregarlo todo, no voy a escatimar absolutamente nada. Abrió su mano por completo, entregó su propia vida. Para que vos y yo podamos estar escuchando que en Cristo hay salvación y que en Él tenemos el perdón de los pecados, y ese fue Jesús. Un hijo de Dios tiene sabiduría y es empoderado como Jesús. Un hijo de Dios soporta la prueba como Jesús la soportó. Y un hijo de Dios predica como Jesús predicó. El versículo 15 nos lleva a la siguiente escena porque dice, al fijar la mirada en Él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. No sabemos por qué o cómo cambió el semblante de Esteban, pero el hecho de que su semblante estuviese de esa manera, sin dudas, era respaldo de Dios. ¿O podía llegar a ser la intimidad que Esteban tenía con Dios? Los líderes lo acusaban de hablar mal de Moisés, de degradar a Moisés, pero Esteban estaba reflejando la semejanza con Moisés. Y en el capítulo 7, Esteban presenta la historia de cómo ellos deberían de haber entendido todo a la luz de Cristo. Del versículo 1 al 53 tenemos el sermón más largo de todo Hechos y el único sermón de Esteban. Y el planteamiento que Esteban hace para exponer este punto empieza a contar mini historias, y pasó esto con Abraham, y luego pasó esto con Moisés, y luego al pueblo de Israel le pasó esto otro, y empieza a hacer todo un relato magnífico de la historia de Israel y llega a un punto final. El auge de la narración mostrando a Cristo como el eje central de toda esa macro historia. Cuenta micros historia, pero en el macro termina Esteban poniendo a Cristo en el primer lugar. Ahora analicemos un poquito la situación. Esteban estaba delante de aquellos del Sanedrín, delante del concilio. No sé si recuerdas, pero esos mismos líderes religiosos fueron los que habían matado a Jesús. Y Esteban estaba siendo acusado por ellos. Y no solo que él responde las preguntas que él hacía, sino que me encanta la respuesta que él da, porque no trata de zafarse. No dice, bueno, mira, en realidad yo quise decir esto, no es para tanto. ¿Qué hubiese respondido vos? ¿Cómo hubieses reaccionado ante esa situación, ante el Sanedrín? Porque acá lo máximo que te puede pasar es que tu compañero de trabajo, de escuela, diga, ¿a poco eres cristiano? ¿A poco eres aleluyo? Mira. Y tú, no. Me encanta la respuesta de Esteban porque este tipo conocía la misión. Él sabía lo que estaba haciendo. No intenta zafarse, decide responder a esta pregunta con un relato cuidadoso y sutil, donde a él lo estaban acusando de degradar a Moisés, y él le dice, yo no soy quien degrada a Moisés, ustedes son los que a lo largo de toda la historia del pueblo han degradado y han pisoteado la ley y han pisoteado al Hijo de Dios. Hace una contraacusación. Llega de una forma gradual a poner a Cristo en el primer lugar. Fíjate el versículo 51 del capítulo 7. Dice, ustedes que son tercos, recordad delante de quién estaba, lo iban a matar. Ya habían matado a Jesús, lo podían matar a él también. Dice, ustedes son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Magnífico. Esteban le estaba diciendo, ustedes conocen la palabra, pero no la entienden. Ustedes conocen cada letra de lo que dice, pero no entienden de qué significa y hacia quién está apuntando. ¿Cuántas veces nos encontramos de la misma forma? ¿Cuántas veces te has encontrado? A ver, Señor, buscando palabra de Dios, porque hoy estoy mal, hoy me siento triste. 21 versículos para poder sentirme mejor. Versículos acerca de la depresión. Uy, me siento mal.
Va versículos para los negocios, la Biblia habla de todo. Vamos a buscar versículos acerca de negocios. Y has tomado la Biblia como o un manual de restricciones donde dicen esto no puedo hacer, no debería de hacer esto otro, un hijo de Dios debe ser así, no puedo hacer esto otro. ¿Y estás como los fariseos? ¿O estás totalmente desentendido porque ni siquiera tienes leyes que cumplir, no las cumples, sino que tomas la Biblia como una cajita de bendiciones? Un librito donde, a ver, que me diga algo bonito. No, Señor, háblame. Y abre y justo la destrucción de Babilonia. Nada de eso es real. Lo único que es real es que nuestro Salvador murió por decir la verdad. Esteban murió por decir la verdad. Pedro, Pablo, todos los mártires que hay registrados y los que no están registrados y los que hoy mueren por predicar la verdad. Ese es nuestro rol como hijos de Dios. Vivir la verdad y predicar la verdad. Porque vivir como Cristo vivió no va a ser fácil, pero sí va a ser glorioso para su reino. Un hijo de Dios es empoderado, tiene sabiduría como Jesús. Un hijo de Dios soportó la prueba como Jesús la soportó. Un hijo de Dios predica como Jesús. Cuarto lugar, un hijo de Dios sufre, perdona y si es necesario, muere como Jesús murió. Versículo 54 dice, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos. Imagínate, le está diciendo a ustedes, ignorantes, hipócritas, asesinos, tercos. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos, crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús puesto de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en voz alta, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No podemos dejar de ver la relación entre la muerte de Esteban y la muerte de Jesús. Dos ejecuciones totalmente diferentes, pero sin duda guardaron muchas similitudes. La turba se enfurece, lo agarran, se lo llevan, rechinan los dientes contra él y en lugar de responder al mensaje de Esteban con un humilde arrepentimiento, estos santurrones se indignan y lo matan. Pero al igual que Jesús, Esteban tenía una perspectiva celestial. Esteban estaba entendiendo qué estaba pasando. Esteban sabía que esto no era un librito de bendiciones, sino que es un manual de vida. Dice el versículo 56, lo leemos de nuevo. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Sin duda esta visión gloriosa le estaba dando confianza a Esteban y enfureció mucho más a los otros. En este punto de la narración ocurre un motín. Se lo llevan a Esteban sin preguntas, sin juicio, le arrancan la ropa, lo sacan de la ciudad, lo empiezan a apedrear. Probablemente Esteban murió por las piedras que golpearon su cabeza, no lo sé. Pero antes de morir, Esteban ora las mismas palabras que Jesús oró. Cayendo de rodillas, clamó en voz alta, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta hermosa declaración nos deja ver cómo vive, sufre, perdona y muere alguien que está lleno de Dios. Lo hizo Jesús y lo hizo Esteban. Y si lo pudo hacer Esteban, lo podemos hacer nosotros. Y si lo pudo hacer, lo podemos hacer nosotros y lo pudo hacer Esteban, fue porque Cristo lo hizo primero. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros hoy su vida está en peligro por decir que es hijo de Dios, por reconocer a Cristo? ¿Cuántos de nosotros hoy dicen, ¿sabes qué? Si confieso mi fe, te decís hijo de Dios y ahí hay amargura en tu corazón? ¿Te decís hijo de Dios y hay rencor? ¿Hay falta de perdón? ¿Te decís hijo de Dios
y no estás dispuesto a perdonar, a extender a otro lo que Dios te extendió a ti. Te decís hijo de Dios y no estás dispuesto a sufrir a causa de otro, a ser un contenedor de decir, mi hermano está pecando, en lugar de yo pecar y enojarme, ofenderme contra él, voy a abrazar ese pecado y lo voy a contener y voy a hacer ese recibo de gracia. Te decís hijo de Dios y estás dispuesto a hacerle pagar a otro el precio de tu dignidad cuando no glorifican tu persona. No, espérate, pero yo no quiero que me glorifiquen, solamente quiero respeto. Y cuando alguien no te respeta, le haces pagar esa falta de respeto. Cuando alguien no te ama como debería de amarte, cuando no hace lo que debería de hacer, se la haces pagar. Y así te dices hijo de Dios. Quiero hacerte esta pregunta en este mediodía. Por amor a lo que Jesús hizo por vos en la cruz, ¿estás tratando a los demás como Jesús te trató a vos? Porque si no estás tratando a los demás como Jesús te trató a vos, no estás entendiendo el Evangelio. Estás orando por tus enemigos y le estás diciendo, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Es fácil orar por aquellos que pecan, pero que no pecan en tu contra. Estás orando por esa pareja, ese amigo, esa esposa, hijo, tío, no sé, que está pecando en tu contra. Le está diciendo, Señor, ten misericordia de él, no tenga en cuenta ese pecado, perdónalo. ¿Lo estás haciendo? ¿O estás tan lleno de vos mismo que está diciendo, Señor, que pague por mi pecado, porque tuya es la venganza, dice la palabra? El verdadero evangelio es el que está dispuesto a sufrir y a perdonar, así como Jesús sufrió y perdonó. Estoy cansado, estoy harto de escuchar falsos evangelios y la cantidad de personas que dicen ser hijo de Dios y tener una enorme devoción. Oh, yo al Señor lo amo, pero no pueden amar a aquellos que pecan en su contra. Dice ser hijo de Dios, eres hijo de Dios, ama a quien peca contra ti, ama a quien te lastima, ama, perdona, como Cristo te perdonó. Sí, yo sé que no son dignos, yo sé que no se lo merecen, pero vos tampoco te lo merecías. Y el Señor te amó, y el Señor te perdonó. Solo los que conocen la profundidad de su miseria, solo los que han visto la profundidad de lo que genera su pecado, son aquellos que pueden presentar la gracia a otro y decirle, te perdono. Si no puedes perdonar es porque no te diste cuenta de lo miserable que sos ante Dios. Quizá en esta tierra no sos miserable y sos muy digno para muchos, pero ante Dios no hay alguien que pueda estar de pie diciendo, yo sí la armo, Señor. Nadie. Y por último, la muerte de Esteban tuvo repercusiones, porque la muerte de los hijos de Dios tiene repercusiones como la muerte de Jesús. ¿Sabés la repercusión que va a tener en la gente que te rodea y en tu propio enemigo si lo llegas a perdonar? Este mundo, Satanás, el enemigo, tu propia mente, la cultura te dice, si lo perdonas vas a perder. Si lo perdonas te van a tomar por tonta, por tonto. Si lo perdonas te van a pisotear. Necesitas ser fuerte para que nadie te pisotee. Se necesita ser fuerte para ser pisoteado. Se necesita ser fuerte para poder perdonar a aquel que no se lo merece. Se necesita mayor fortaleza, entender de dónde fluye ese perdón y esa restauración, que decir, a mí nadie me pisotea. Eso es fácil, porque tu orgullo te sostiene ahí. Pero cuando tenés que pisotear tu orgullo, humillarte a vos mismo y dejar que alguien más peque en tu contra, porque eso es morir a vos mismo. Y eso fue lo que Cristo hizo. Él murió a su gloria, murió a su persona, murió de forma física en su cuerpo de hombre. Cuando Él lo tenía todo, decidió
no manifestar su gloria. Y murió. ¿Qué estás sosteniendo en tu mano con vida? Y el Señor te está pidiendo que lo mates. Porque esa muerte va a traer bendición. Porque esa muerte va a tener repercusión alrededor. Así como la vida de Jesús. Capítulo 8, versículo 1 dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Saulo. El apóstol Pablo, para los que no saben, Saulo en este relato es quien después se encuentra con Jesús y Jesús cambia su vida por completo. Le dice: Saulo, ahora me vas a servir a mí. Y ese terrorista de la iglesia, perseguidor de la iglesia, de un día para otro pasa a ser uno de los mayores evangelistas. Dios es soberano sobre la persecución. Dios es soberano. Y aunque la iglesia se afligió por la muerte de Esteban, Dios la utilizó para impulsar sus propósitos redentores. Hay un dicho que dice: si no cumples con Hechos 1:8, que es la gran comisión, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio hasta el fin de la tierra, bla, 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 va a pasar Hechos 8:1, donde van a ser dispersados. Y sabes, mira, ¿a dónde fueron dispersados? Judea, Samaria, donde Jesús los había mandado a predicar. Aunque el sufrimiento es inevitable como hijos, porque a nadie le gusta decir: quiero morir a mi persona y quiero perdonar a este otro. Quiero morir a mi persona y quiero dejar mis deseos y quiero que Cristo sea el que vive en mí. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta ese tipo de muerte. Pero ese sufrimiento que nosotros vivimos es para gloria de Dios, porque la misión de Dios es imparable. Y Jesús puede salvar al peor de los pecadores, como lo hizo con el apóstol Pablo. Un hijo de Dios es empoderado y tiene sabiduría como Jesús. Un hijo de Dios soporta la prueba como Jesús la soportó. Un hijo de Dios predica como Jesús. Un hijo de Dios sufre, perdona y si es necesario muere como Jesús. Y la muerte de un hijo de Dios tiene repercusiones como la vida de Jesús. Querido, querida, vivir la vida que Cristo vivió no va a ser fácil, pero sí va a ser gloriosa para su reino. Y esa vida hoy es la vida a la que el Señor, el Espíritu Santo, te está llamando a vivir en este 2024. No sé qué clase de vida has vivido antes. No sé qué clase de vida estás viviendo ahora, pero sí sé a la clase de vida a la que Dios te está llamando. Si hoy tu vida tuviese un punto final, podrías decir: he vivido una vida gloriosa para mi Señor. Porque esa vida no está solamente apartada para los líderes o pastores, que te digo, no estoy ni cerca de vivir esa vida gloriosa. Lo anhelo y le pido al Señor: Señor, empodérame, lléname de ti, porque mi carne, mi deseo, mi persona sigue siendo una miseria. Somos simples mortales al igual que Esteban. Pero podemos vivir una vida gloriosa porque Cristo la vivió. Y esa vida gloriosa para el reino de Dios se trata de una vida llena del Espíritu Santo, entregada por completo al Señor. ¿De qué manera vas a continuar en este 2024? Lleva una semana y a lo mejor estás diciendo: enero duró una eternidad, y va una semana. 2024, ay, ¿cómo te vienes? No empezamos bien. ¿Qué importa cómo empezó? ¿Qué importa si empezó muy bien? Lo que importa es si tu corazón está entregado por completo al Señor o no. Lo que importa es si estás buscando vivir una vida como Jesús la vivió.
invito a que cierres tus ojos. Qué complejo que parece esto, Señor, pero no lo es por tu obra, Cristo. No lo es porque es tu Espíritu en nosotros. No lo es, Señor, porque vos lo hiciste y vos lo hacés a través de tu Espíritu en nosotros. Por eso, Señor, quiero entregarte mi corazón por completo. Guíanos, Señor. Sé que hay muchos que tienen miedo, dudas de cómo venir a hacer esto y por qué una vida llena de Dios. Pero papá, amado Señor, mi amigo fiel, no habría manera de poder dejar el pecado, de poder dejar atrás nuestra vida, si no fueses tú quien lo gobierna todo. Si no fueses tú quien ya murió en esa cruz y pagó lo que yo no podía pagar. Si no fueses tú quien hoy, Espíritu Santo, nos impulsas, generas en nosotros el buscarte, el anhelarte. Todo se trata de ti, siempre se trató de ti, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen quién eres. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de tu persona y poder ser hijos. Ser hijos que muestren quién es Jesús. Vivir vidas así como la vida que vivió Cristo. Como primer domingo del mes, cada primer domingo del mes compartimos la cena del Señor. Y te pido que puedas tener ahí un tiempito para que hables con Dios. Ten un momento ahí donde te olvides de todo, de dónde vas a ir a comer, qué vas a hacer. Deja todo de lado. Ponte a cuentas con Dios. Porque Él está escuchando. Él te está buscando. Él murió en esa cruz para reconciliarte con Dios. Él murió en esa cruz para reconciliarte consigo mismo. También quiero pedirte, si en tu corazón has dispuesto no perdonar a alguien y dices, todavía no estoy listo para volver a esta comunión con esta persona, te pido que te abstengas de participar de los símbolos. Pero a lo mejor estás en una situación y todavía no la has resuelto y dices, dispongo en mi corazón, Señor, quiero morir a mi persona y dispongo en mi corazón perdonar como tú me perdonaste. Pedir perdón, humillar mi persona para ir hacia ti. Adelante, participa. 1 Corintios capítulo 11 dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos de la copa. Gracias, Señor, una vez más. Porque podemos tener comunión contigo. Porque no éramos dignos de esa comunión. Y aún así hoy la tenemos. Gracias, Señor, por la muerte de Jesús y su resurrección.
porque hoy puedo tener un canal abierto, continuo contigo, a pesar de quién soy. Ayúdanos, Señor, a reflejar esto mismo en nuestras vidas con quienes nos rodean. Ayúdanos a vivir vidas, Señor, como la vida de Cristo. Y sabemos que eso es posible, así como lo fue en Esteban, porque tú lo hiciste primero. En el nombre de Jesús.